De la luna al fuego. Fiesta de interés turístico regional. Las jornadas de historia de Zafra y el estado de feria suponen un encuentro con la investigación histórica y patrimonial y enmarcada en la festividad de la Luna al Fuego. No podía ser de otra manera, dado que la festividad rememora y recrea un acontecimiento histórico como fue la Feria de San Juan. Los cronistas de Zafra, Juan Carlos Rubio y José María Moreno, nos van a dar una pincelada de lo que han supuesto la jornada a lo largo de 20 años de edición, y al mismo tiempo nos hablarán también de la publicación Cuadernos de Zafra, que precisamente es el vehículo por el que llega a la comunidad, a la población en general, pues toda la investigación que se expone en la jornada. Por otra parte, desde la organización nos parecía muy oportuno, dado que estamos viviendo un momento de pandemia a nivel mundial, pues vincular un poco el pasado con el presente y con la realidad que estamos viviendo. Para ello contamos con la colaboración de dos doctores, de Tomás Cavaca y de María Teresa Calderón, que nos van a hablar sobre salud pública. En concreto, Tomás Cavaca, que es el director del Museo de la Medicina, nos hablará sobre la lucha contra las infecciones del personal médico a través de las salas del propio Museo de la Medicina, y María Teresa Calderón, que ha trabajado el tema de salud pública, nos hablará sobre la gripe del 18 y sus efectos en la ciudad de Zafra. En el año 2000, al tiempo que nacía el Festival de la Luna al Fuego, lo hacían las jornadas de historia de Zafra y el estado de feria, como una actividad dentro de ese festival anual que ha merecido ser considerado por la Junta de Extremadura como fiesta de interés turístico regional. Si de la Luna al Fuego pretende ser una recreación ambiental festiva de Zafra durante el siglo de oro, las jornadas de historia buscan ser un instrumento temporal para dar a conocer el pasado y el patrimonio de nuestra ciudad y de nuestro entorno comarcal e histórico, a través de las exposiciones o conferencias que historiadores, arqueólogos o antropólogos fundamentalmente hacen de sus investigaciones y estudios. Un tanto por ciento elevado de los estudiosos e investigadores que han participado en las jornadas celebradas desarrollan su labor en universidades, academias o centros de estudio españoles, e incluso hemos recibido alguna colaboración de universidades americanas. Pero junto a ellos no han faltado los estudiosos locales que han aportado lo mejor de sus investigaciones. Con esta multiplicidad de puntos de vista hemos querido evitar una visión endógena o chauvinista de nuestro pasado y patrimonio que habría podido llevarnos a cierto empobrecimiento o a la fantasía. Este año 2020 correspondería a celebrar las 21ª jornadas que habíamos concebido como conmemorativas del cuarto centenario del fallecimiento del humanista zafrense Pedro de Valencia. Iba a disertarse sobre el humanismo cristiano en Pedro de Valencia, su relación con el historiador griego antiguo Tucídides, sobre el estoicismo y el biblismo como rasgos del humanismo, y sobre la académica, la única obra que llegó a publicar en vida. Para ello contábamos con la presencia de Jesús María Nieto Ibáñez y Juan Carlos Iglesias Zoido, catedráticos respectivamente de la Universidad de León y de la Universidad de Extremadura, con don Sergio Fernández López, profesor titular de la Universidad de Huelva, y con Manuel Pecellín Lancharro, secretario de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura. Esperamos que el año que viene podamos celebrarla habiendo pasado ya esta epidemia. Durante las jornadas de historia de Zafra y el estado de feria, además de las conferencias y proyecciones, también presentamos libros y la revista Cuadernos de Zafra, estudios sobre la historia de Zafra y el estado de feria. La revista surgió unos años después, en 2003, para cumplir varios objetivos. Por una parte, reunir y poner al alcance, tanto de los estudiosos como de los aficionados a la historia, los textos de las conferencias. Por otro, convertirse en un elemento en el que los investigadores puedan publicar sus trabajos y, por supuesto, difundir el conocimiento de nuestro pasado. Su edición, que corre a cargo del Centro de Estudios del Estado de Feria y desde 2007 también del Museo Santa Clara, ha sido patrocinada desde sus primeros años por el excelentísimo Ayuntamiento de Zafra, al que se sumó el de la Asamblea de Extremadura desde 2013. Hasta el momento se han publicado 15 números, con una tirada entre 400 y 500 ejemplares. Desde el primer momento despertó interés académico, fruto de lo cual es su intercambio con varias instituciones culturales de ámbito nacional e internacional, como la Real Academia de la Historia, la Universidad Autónoma de Barcelona, asociaciones y centros culturales y las de las bibliotecas extremeñas, por supuesto, y con
un intercambio especial con la ciudad hermana de Rambouillet. La revista consta de varias secciones fijas: jornadas de historia de Zafra y el estado de feria, estudios, documentos y libros. Y en el próximo número se incrementará con la que hemos dado en llamar testimonios. También es de gran utilidad el índice que preside cada edición, que va en 3 idiomas: español, inglés y francés. Este año, a pesar de no poderse celebrar la edición número 21ª de las Jornadas de Historia, estamos andando los pasos para sacar el número 16º de la revista en otoño. En el mismo se incluirán los siguientes trabajos. En la sección Jornadas de Historia de Zafra y del estado de feria se recogen las conferencias que se impartieron el año pasado durante las jornadas, y fueron las siguientes: de José Miguel Martínez Torrejón sobre el Inca Garcilaso, de Alfonso Pleguezuelo sobre las obras de la Roldana en Zafra, de Aniceto Delgado acerca del patrimonio etnológico del señorío de feria. En lo correspondiente a la sección Estudios, investigaciones llevadas a cabo por Esteban Mira acerca del personaje de Hernando Martel Mosquera, que desempeñó un papel destacado en las Indias del siglo XVI. De Juan Carlos Rubio sobre platería. De Francisco Croce rescataremos un trabajo sobre Daniel Gómez Ordóñez. Y por último, sobre la historia de la Cofradía del Santo Entierro en nuestra ciudad, un trabajo realizado por Juan Carlos y por mí. En la sección Documentos, Juan Puzmaniño nos ofrece la interesante transcripción de un puñado de pergaminos que se conservan en el archivo del convento de Santa Clara. En Testimonios, novedad este año, se incluye un texto de Luis Núñez Díaz de Terán sobre la labor armamentística de la empresa Díaz de Terán en tiempos de la Guerra Civil. Por último, en libros se recogen reseñas sobre libros publicados que tienen que ver con la historia, el arte, etcétera, de esta zona. Un número atractivo que esperemos sea del agrado de nuestro lector. El Museo de Historia de la Medicina quiere participar en la Semana Cultural de la Luna al Fuego y, de acuerdo con esta actualidad que tenemos tan horrible, que es la pandemia del coronavirus, el COVID-19, y en sintonía con esta actualidad queremos mostrarle un área expositiva del museo, un área que está situada en la sala del siglo XIX, en la parte alta, que es permanente, que está desde el primer día que se inauguró el museo, que es la sala, el área dedicada a la lucha de la medicina contra las infecciones en general, no con los virus, sino en general con los microbios. Y hay 2 hechos importantes. Uno de ellos es el descubrimiento realizado por Equinax Semmelweis en 1847. Es un hecho tan sencillo como el lavado de mano. El lavado de mano fue descubierto por él y supuso un gran avance en la medicina y la salvación de miles y miles, hasta millones de personas. En concreto, él estudió la fiebre puerperal, pero después se difundió por toda Europa. Y el otro gran descubrimiento fue el que realizado por Louis Pasteur en Francia sobre el descubrimiento de los microbios y la sensibilidad de estos al calor, es decir, la destrucción de los microbios por el calor. Este hecho supuso una revolución también. Esto lo descubrió en la fermentación del vino, sobre todo, y descubrió la pasteurización, que todavía lleva su nombre, la conservación de los alimentos, sobre todo los líquidos, pero en medicina supuso la eliminación de los microbios por el calor. Y se inventaron multitud de aparatos y descubrimientos, como los autoclaves médicos, las cajas paraquirúrgicas y los elementos que tenemos en la vitrina para producir calor, como el mechero de alcohol y los mecheros eléctricos. Simplemente el calor, la destrucción de los microbios, supuso que en cirugía un gran avance que también salvó millones de vidas. En el siglo XX, la población mundial se enfrentó a una de las más letales epidemias de la historia de la humanidad, la gripe de 1918. Esa gran pandemia, mal llamada gripe española, se inició en Estados Unidos, en un campamento militar, en marzo de 1918. Y los soldados estadounidenses que llegaron a Europa como aliados en la Primera Guerra Mundial transmitieron la infección. Y en apenas 4 meses el virus había dado la vuelta al mundo. Esa epidemia cursó en 3 brotes, que se extendieron fundamentalmente entre la primavera de 1918 y finales más o menos de 1919, infectando al 20% de la población mundial y cobrándose más de 50 millones de vidas. A España la gripe llegó en el mes de mayo, pero Zafra no se vio afectada por ese primer brote,
sino que aquí la epidemia empezó y terminó en otoño, con el segundo brote, concretamente en octubre y noviembre. Y solo en esos 2 meses fallecieron 42 personas por la gripe pandémica, 25 varones y 17 mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años. Y esa repentina llegada del virus en octubre pudo tener relación con la Feria de San Miguel, donde tratantes de ganado y forasteros procedentes de distintos puntos de la península bien pudieron ser transmisores del virus. En cualquier caso, no disponemos de datos que puedan corroborar este hecho, ni tampoco si se tomaron o no medidas de salud pública para el control de la epidemia, porque en los libros de actas del Ayuntamiento de Zafra, correspondientes a esos años, no se conservan. La actual pandemia por COVID-19 nos viene a recordar que los virus circulan continuamente entre nosotros, pero a diferencia de nuestros convecinos de 1918, hoy día disponemos de medios técnicos, científicos y humanos para hacer frente a este tipo de epidemias. Sabemos lo que hace falta porque a lo largo de la historia hemos librado batallas similares y todavía no nos ha vencido ningún virus.